Hola a todos, somos Ángela Elisa Suárez, María Taboada, Braisa Torre, Marta Velasco y Adrián Vilas del CLIS 04.6 y hoy vamos a hablar sobre la respuesta sexual humana y sus diferentes fases. La respuesta sexual humana es la manera que tenemos de responder ante los estímulos que desencadenan el deseo, ya sea físicamente o desde un punto más personal, propio de cada persona. Es decir, que no se limita solo a una respuesta física, sino que es un proceso mucho más complejo en el que se incluyen gran variedad de factores. Antes de la década de los 60 había muy poco conocimiento sobre los procesos anatómicos y fisiológicos que se producen durante la respuesta sexual, por lo que comenzó a incrementar el interés por conocer y contextualizar los eventos que ocurren durante este proceso. Si bien se crearon distintos modelos y teorías, uno de los más influyentes fue el propuesto por William Howell Masters y Virginia Johnson, quienes aportaron datos de un gran interés para el futuro de la sexología mediante observaciones en el proceso. Así, obtuvieron como resultado un modelo en el que consideraban que el ciclo de la respuesta sexual estaba compuesto por 4 fases distintas, aunque no completamente diferenciadas, ya que podían variar de un individuo a otro. Con posterioridad, en 1980, la doctora Kaplan introdujo una quinta fase de deseo, que pasaría a ser la primera fase dentro de este ciclo, la cual se ve favorecida por estímulos diversos como son imágenes o sensaciones. Pero esta fase solo la mencionaremos, ahora nos vamos a centrar en el modelo propuesto por Masters y Johnson. Primera fase de excitación. La excitación sexual se define como un estado de intenso deseo sexual, que abarca tanto una respuesta subjetiva, comprendida por el placer, la excitación y el deseo, como una respuesta física, manifestándose en las áreas genitales o no genitales del cuerpo humano. La convergencia del deseo y la excitación influyen en la atención y la percepción de nuevos estímulos sexuales. La atención dedicada a estos estímulos es fundamental, ya que la excitación y el placer pueden no manifestarse en ausencia de una atención adecuada. Incluso frente a la presencia de una motivación sexual suficiente y estímulos apropiados, podemos verlo en individuos distraídos, ya que su excitación disminuye. Asimismo, nuestro sistema límbico es el responsable de procesar la naturaleza sexual de los estímulos. Esta excitación puede aumentar por la percepción consciente de estos estímulos. De esta forma, todas estas evaluaciones cognitivas están en constante modulación de las respuestas fisiológicas y subjetivas. Por otro lado, es de gran relevancia el papel de las hormonas en esta fase de excitación. Las hormonas sexuales esteroideas son las encargadas de modular la excitación sexual, al influir en la síntesis de enzimas y receptores para neurotransmisores, como la dopamina, noradrenalina, melanocortina y oxitocina. Finalmente, es muy importante apoyarse en los cambios físicos asociados con la excitación sexual, tanto en hombres como en mujeres. En lo relativo a la mujer podemos observar hinchazón de los genitales, la lubricación vaginal, erección de los pezones, hipersensibilidad de la piel ante los estímulos sexuales, aumento del tamaño del clítoris y cambios en la presión arterial, frecuencia cardíaca y respiración, y aumento de temperatura, entre otros cambios. Los cambios originados en el varón ante una respuesta sexual excitatoria son la erección del pene, elevación parcial de los testículos, alisamiento de la piel del escroto y en algunos casos erección de los pezones. En resumen, la fase de excitación sexual en el aspecto cognitivo se resume en la percepción de estímulos sexuales, la concentración en aquellos percibidos como eróticos y la imaginación de la actividad sexual real. Segunda fase de meseta. En esta etapa la respiración está entrecortada, el pulso cardíaco aumenta y todos los efectos de la excitación se desarrollan. También aparece el rubor sexual, caracterizado por el enrojecimiento notorio en el área del pecho y del rostro. La tensión muscular aumenta. Al aproximarse al orgasmo, inmediatamente posterior a la fase de meseta, es habitual una sensación de apremio por descargar la tensión sexual acumulada. Si la excitación desaparece durante la meseta o se interrumpe la llegada del orgasmo, pueden producirse sensaciones molestas. El hombre experimenta ligero dolor en los testículos y la mujer congestión a nivel genital. En los hombres, cuando la fase de excitación llega a su punto máximo, todos los cambios se mantienen en su nivel más alto durante un cierto tiempo, llamado meseta, proporcionando una agradable sensación de placer. El varón puede notar una especie de presión o calor en la zona de la pelvis, que está provocada por el estrechamiento de los vasos sanguíneos, especialmente en las vesículas seminales y la próstata. Durante este momento de aparente calma, la tensión muscular se incrementa, el ritmo cardíaco y la respiración se aceleran y aumenta la presión sanguínea. La duración de esta fase es muy variable. Hay parejas que la prolongan voluntariamente por medio de juegos sexuales para conseguir una mayor satisfacción. En cuanto a las mujeres, los cambios alcanzados en la fase anterior de excitación se mantienen e intensifican. Quizás la variación más significativa es que el clítoris se retrae de nuevo bajo la membrana que lo recubre, haciéndose menos accesible. Poco a poco los niveles de excitación se van incrementando para preparar la llegada del orgasmo. Los pechos aumentan de tamaño y la areola se dilata.
La vagina sigue expandiéndose, aumenta la congestión vascular en los labios menores, los labios mayores se separan aún más. Algunas mujeres presentan manchas rojizas por algunas zonas del cuerpo. Este fenómeno es conocido como rubor sexual y no debe de preocupar, pues obedece a un aumento de la circulación sanguínea bajo la piel. Tercera fase, fase del orgasmo. La tercera fase, conocida como orgasmo, se trata de una experiencia subjetiva que está asociada a la eyaculación en los hombres sanos y a contracciones musculares involuntarias de los músculos perineales estriados tanto en hombres como en mujeres. Se trata de la fase más corta de todas, ya que comprende aproximadamente entre unos 3 y 15 segundos. Durante esta etapa, tanto el ritmo cardíaco como la presión sanguínea y la respiración llegan a la máxima frecuencia e intensidad, por lo que tras el orgasmo es característico que a nivel psíquico se produzca una caída brusca en la tensión psicológica sexual. En relación con esto, a nivel emocional, pueden aparecer una serie de sentimientos durante el transcurso de esta etapa, los cuales varían dependiendo de cada individuo y momento. De este modo, la manifestación de placer puede observarse a través de emociones como la risa, el llanto, gritos, suspiros e incluso puede no verse manifestado. En adición, a nivel físico, el orgasmo no solo varía dependiendo del individuo, sino también en si es hombre o mujer. Es por ello que es fundamental mostrar las diferencias que se producen a nivel físico durante el orgasmo. De esta manera, los cambios originados en la mujer se caracterizan por una serie de contracciones rítmicas y simultáneas de la plataforma orgásmica, el útero y el esfínter anal, que es importante que sigan siendo estimulados durante la excitación para poder llegar al orgasmo. Además, entre los cambios comunes que pueden aparecer a consecuencia de este estado, encontramos la hipertensión, la taquicardia o la hiperventilación. Por otro lado, en el varón, estas contracciones se producen durante la fase de emisión en los órganos sexuales accesorios como la próstata, las vesículas seminales y los conductos deferentes. Así, estos órganos se encargan de transmitir a la uretra prostática el líquido seminal, el cual será expulsado durante la eyaculación y se podrá producir un efecto de calor. De esta forma, el hombre experimentará una sensación de haber llegado al límite de su control, siendo incapaz de controlar el orgasmo. Esto es conocido como inevitabilidad eyaculatoria. Finalmente, es importante destacar que, a diferencia de los hombres, las mujeres tienen una aptitud multiorgásmica. Esto se debe a que pueden alcanzar uno o varios orgasmos sucesivos en un breve periodo de tiempo. No obstante, en los hombres, este orgasmo viene acompañado por la eyaculación, en la que se expulsa el líquido seminal. Además, tras esta fase, ocurre el periodo refractario, el cual dura aproximadamente lo mismo que la fase de excitación. Se trata de un periodo en el que el hombre no podrá volver a excitarse. Cuarta fase, fase de resolución. Finalmente, la fase de resolución se caracteriza por la sensación de la relajación muscular y bienestar en general. En la fase de resolución se presentan cambios generales que afectan al hombre y a la mujer. Todos los parámetros que se habían visto cambiar, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, vuelven a sus valores iniciales y pueden aparecer sudoración en la superficie corporal. En el hombre se produce la detumescencia de los cuerpos cavernosos, con pérdida de erección del pene, y se produce un regreso de todas las estructuras genitales a su condición inicial. La detumescencia del cuerpo esponjoso produce una disminución del volumen, especialmente el correspondiente al glande. En esta fase, en el hombre se produce el periodo refractario, el cual resulta imposible tener otro orgasmo en un tiempo determinado que varía de un hombre a otro. Normalmente varía entre 15 y 30 minutos. No obstante, puede cambiar según la edad del varón. Este periodo no se encuentra en la mujer, con lo que, si prosiguiera la estimulación, se lograrían tener más orgasmos. En cambio, en la mujer, esta fase se caracteriza por el repliegue del útero que vuelve a su posición de reposo, al igual que la vagina. Y para concluir, es muy importante resaltar que el placer que se experimenta en el ciclo de respuesta sexual es muy saludable, tanto desde el punto de vista físico como emocional. No hay duda de que este modelo ha ejercido una gran influencia en la percepción de la sexualidad humana y ha sido fundamental para muchas investigaciones. No obstante, debemos saber que esta respuesta es muy variable según tengamos en cuenta factores biológicos, psicológicos y culturales, ya que es muy difícil generalizar todas las experiencias. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y esperemos que os haya gustado. Muchas gracias. Un saludo.